En este video vamos a ver una demostración de un algoritmo hecho por un estudiante del curso pasado, en el cual implementa el algoritmo de navegación para la aspiradora básica. Entonces, la aspiradora inicialmente arranca con un movimiento de espiral, como se puede ver en la imagen, en la pantalla. Cuando él encuentra un obstáculo, pues lo que hace es generar como una trayectoria aleatoria de búsqueda de espacio libre, y cuando encuentra ese espacio libre, pues arranca de nuevo a hacer la espiral. Pues más o menos eso es lo que se busca, digamos, con este algoritmo. Obviamente aquí funciona más o menos de esa manera, porque este no es la versión final digamos, entregada por el estudiante. Es una versión preliminar donde todavía no estaba bien ajustado el algoritmo. Sin embargo, se ve que más o menos funciona bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en este punto el algoritmo solamente está utilizando información de los sensores de contacto, o sea, los bumper o los sensores de choque. Por eso es que el robot constantemente pues se choca con obstáculos, ¿sí? Cambia de dirección. Eso no pasaría, digamos, si utiliza el láser. La idea es que ustedes utilicen también los sensores de contacto, pero también el sensor láser. El sensor láser permite identificar obstáculos a distancia y además indica la dirección a la cual están esos obstáculos respecto al robot, ¿cierto? Entonces, aquí no se está utilizando el láser sí está, digamos, encendido, el láser está funcionando, pero el algoritmo no está haciendo uso de esa información en este momento, en este punto, ¿sí? Porque el algoritmo, como les decía, es una versión preliminar, no es la versión final. Simplemente quería mostrar aquí a modo de demostración, ¿sí? Más o menos cómo es que funciona o cómo debe funcionar el algoritmo para esta práctica, ¿sí? Recordemos que en el tutorial, ¿sí? En el tutorial se describe el objetivo de la práctica, el cual es que la aspiradora cubra, ¿sí? Cubra la mayor área posible de una casa, ¿sí? Usando el algoritmo pues, de navegación, ¿cierto? Y en el tutorial pues se explica todo, ¿cierto? Se explica cuáles son, digamos, las instrucciones que se pueden utilizar, ¿sí? También aquí se explica cómo se maneja el láser, ¿sí? Es una información muy clara, muy detallada y muy sencilla, ¿sí? Y también hay una teoría básica de cómo hacer el algoritmo, ¿cierto? Aquí se habla de algoritmos de cobertura, ¿sí? Dentro de los cuales hay unos que son con movimiento de espiral, hay otros que son con movimiento tipo zigzag, ¿cierto? O también denominados algoritmos, por ejemplo, el cortacésped, ¿cierto? Entonces, en este tutorial, pues ya ustedes saben que está una información básica que ayuda a resolver, digamos, la práctica. Bueno, aquí continuamos con la prueba. La idea es hacer una prueba más o menos de unos 10 minutos y mirar cuánta área alcanza, digamos, a cubrir el robot en esos 10 minutos. Aquí está el score, por ejemplo, en este momento está en 37, el puntaje es 37, es decir, que ya un 37% del área cubierta, el 100% sería toda la casa, ¿sí? Bueno, como les decía, es importante que ustedes también usen el sensor láser. Aquí no se está usando, por eso el robot llega a estar tan cerca a los obstáculos. A veces parece que el robot se metiera dentro de los obstáculos. Eso pasa cuando los obstáculos son muebles, por ejemplo, sillas, mesas, en los cuales
son elementos que tienen patas, entonces el robot se puede meter por debajo un poco de esos obstáculos. Eso no ocurre, digamos, con las paredes. En las paredes el robot sí llega solamente hasta el borde, ¿sí? Y pues no tiene capacidad de navegar dentro de las paredes. Bueno, aquí simplemente entonces dejamos que se cumplan 10 minutos y miramos el punto final, el score final, el puntaje final, a cuánto llega, ¿sí? Vuelvo y les reitero, la idea es que ustedes sí utilicen en la versión final el láser, porque el láser les permite detectar a distancia los obstáculos y también les dice la dirección a la cual están los obstáculos con respecto al robot. Entonces de esa manera pueden hacer algoritmos más, digamos, más completos y de mejor desempeño, que cubran el área de una mejor manera. Cuando el robot solo utiliza los bumpers, suele meterse en áreas donde se queda estancado el robot, ¿sí? Es difícil, a veces entra en áreas donde es difícil salir, entonces eso no ocurriría con el láser. Bueno, aquí entonces estamos, digamos, viendo el comportamiento del robot en una zona precisamente donde él está hace rato ya metido y como que no encuentra forma de salir de ahí, ¿cierto? Con el sensor láser él podría, digamos, identificar zonas que están muy densamente pobladas de obstáculos y evitar meterse en esas zonas. Bueno, aquí entonces tenemos que esperar unos 10 minutos a que se complete, digamos, esa navegación y mirar al final a cuánto llega para compararlo, digamos, con otros algoritmos de navegación. Estos algoritmos tienen algún componente que es aleatorio, ¿sí? Por ejemplo, cuando se encuentra en una zona con muchos obstáculos y se choca, entonces él generalmente lo que hace es girar e irse en una dirección que viene a ser aleatoria, pero que lo aleja de los obstáculos, o esa es la idea, que se aleje de los obstáculos, buscando una zona libre de navegación, y en esa zona libre, cuando llega a encontrarla, pues empieza de nuevo a hacer el espiral. Esa es solamente una de las posibles estrategias, pero hay muchas estrategias que se pueden seguir. Por eso es que ningún algoritmo va a funcionar igual que otro. Todos van a tener un desempeño diferente porque pues algunos de los elementos son aleatorios, o sea, genera direcciones de navegación aleatorias. Bueno, aquí ya estamos casi terminando los 10 minutos, entonces vamos a hacer un seguimiento hasta el final, a cuánto llega la navegación total, la cobertura que logra la aspiradora en esos 10 minutos. Hay que tener en cuenta que estos algoritmos pueden hacerse de muy diferentes maneras, ¿sí? Como les decía, hay varias estrategias. También ustedes pueden consultar en internet que, digamos, estrategias se pueden seguir para algoritmos de cobertura en aspiradoras robóticas que cuenten obviamente con estos sensores bumper y sensores láser. En este caso, digamos, como les había comentado, no es una versión final, es una versión preliminar, y aquí solamente se está utilizando los sensores de contacto, los sensores de choque. Es importante que ustedes sí utilicen el sensor láser para que hagan un algoritmo mucho más sofisticado y que funcione mucho mejor. Vamos entonces a ir mirando cuánto lleva el robot cuando cumpla los 10 minutos, a qué puntaje llega. Aquí, por ejemplo, el robot se quedó estancado en un área
ahí seguramente está tratando de salir, pero no encuentra forma de desbloquearse con los obstáculos, ¿sí? Ahí se está moviendo, pero no encuentra, digamos, una manera de salir de esa área, porque está rodeado de obstáculos. Cuando no se choca con uno, se choca con el otro y entonces está como en una zona de difícil salida. Eso hace que, pues, con el pasar del tiempo recorra menos área que otros